vamos a trabajar este tema, ¿ya? Es con los mismos datos que hemos hecho el anterior caso, ¿ya? Y con los mismos datos, con los mismos supuestos, solo que en ese mismo caso yo tengo un detalle adicional, tengo un dato más que tengo que trabajar. El dato adicional que tengo que trabajar es, a ver, voy a colocarle otro color, es este, ¿ya? Es que tengo que informar o tengo que conocer el cobro, ¿ya? Acá es importante porque tengo que conocer si se cobró o no para efectos de determinar la renta neta, ¿ya? La renta neta. Ok, muy bien, entonces, a ver, tomen nota por favor, mientras lo voy proyectando, será cuestión de unos 4 minutos, 5 minutos. Ese mismo caso anterior, voy a totalizarlo. Muy bien, entonces vamos a trabajar con esos datos. ¿Ya? Esos datos nos van a servir a nosotros de base para poder trabajar el método famoso de la ganancia bruta. ¿Ya? Entonces vamos tomando nota ahí. Ya como les dije, esto es opcional. O sea, lo que voy a hacer a continuación es opcional. ¿Toda empresa constructora está obligada a llevar esto? No, es opcional. Si desea lo aplica, si desea no lo hace. Así de sencillo. Es opcional, sí. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que vas a tributar en función de lo que cobras. Ya, eso es lo interesante. Y de pago a cuenta también sobre lo que cobro. IGB es normal. O sea, IGB sencillamente tengo que yo pagar conforme se aprobó la valorización, la factura, tengo que pagar IGB. No, eso es algo normal. Muy bien, vamos tomando nota entonces. No se olviden, el día de mañana a las 9 de la mañana comenzamos. No
no se va a poder hacer mucha teoría, de frente tenemos que hacer lo que es la planilla de construcción civil, lo que se llaman las cartillas de construcción civil, que vamos a tener que desarrollarlas. Lo vamos a desarrollar manualmente en las cartillas. Ya salió el convenio colectivo 2013-2014. Vamos a trabajar bajo ese escenario, que el material también ahí está estipulado ya el convenio 2013-2014. Entonces, perfección es cierto, van a ver Excel ahí, pero bueno, si desean pueden tener una calculadora ahí, les puede servir de ayuda. Porque el objetivo mañana básicamente es que ustedes me lleguen a elaborar la cartilla que saca la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. O sea, eso que saca la cartilla de Federación de Construcción Civil, tienen que llegar a eso. Porque cuando les vayan a reclamar a ustedes sus trabajadores de construcción civil, va a ser de acuerdo a eso. No sé acá si es usual. Bueno, allá cuando se inicia una obra, hay una persona con su chalequito, todos con su chaleco y están repartiendo volantes, ¿no? Ya que están repartiendo una fiesta musical, algo, no. Ahí le están repartiendo cuánto debe ganar por día, por hora, sus beneficios, todo lo que son las cartillas. Cuando te van a reclamar, te reclaman con eso. Entiendo que la federación es a nivel nacional, entonces, y el convenio colectivo también es a nivel nacional. Entonces, esa es la misma información con la que se trabaja. Entonces, el objetivo de mañana es llegar a esas cartillas con las cuales los trabajadores de construcción civil reclaman. Ahora, eso de los trabajadores de construcción civil está regido por un a nivel gremio. Por un lado está CAPECO, por el otro lado está la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, y eso sí afecta tanto al inmobiliario como a la constructora. Incluso también algunos municipios tienen algunas obras con trabajadores de construcción civil y por ende les afectan. Bueno, es importante conocerlo. Bien, vamos a comenzar entonces. Perfecto, el objetivo de este bloque en el cual estamos trabajando dentro de este tema de renta, básicamente enfocándonos a conocer este artículo 63, a profundizar un poco en el tema de cómo va para el tema de construcción. Es cómo yo hago para aplicar y determinar esta renta bruta, esto que hemos visto aquí dentro del material, ¿no? De las diapositivas. Ya, muy bien. Entonces me dicen, primero, el objetivo, señor, necesita usted determinarme el porcentaje de ganancia bruta. Entonces, determinación del porcentaje ¿ya? Entonces vamos a hacer la determinación del porcentaje de ganancia bruta. La pregunta es, ¿de dónde? ¿No? Me dice, ¿cómo es el ratio? Me dices utilidad bruta sobre. Pero acá hay que hacerle la salvedad. Si en mi empresa tienen otros ingresos, entonces ahí vas a tener problemas. Solamente tiene que ser una utilidad bruta de contratos de construcción. O sea, todo se enfoca específicamente a contrato de construcción. Es por eso que el reglamento del impuesto a la renta exige que a nivel de costos en construcción exige que se tenga un control detallado por obra. O sea, esto de que yo lo tengo controlado por obra lo tiene. Cualquier construcción, creo que el único sector es construcción en el cual tiene que tener un control independiente por cada obra, de los ingresos, de los costos y de la utilidad bruta. Tiene que tenerlo. Si no lo tienes, estás ya en serios aprietos, porque eso sí, no hay otro sector. El inmobiliario no está obligado, pero el de construcción sí, tiene que tener controlado por proyecto. Muy bien, entonces, ¿de dónde salen esos datos? ¿De dónde vas a sacar esto? Previamente, tú tienes que tener tu estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Ya, entonces, se obtiene del estado de resultados. Del estado de resultados. Del estado de resultados. Sí. Y se acuerdan, nosotros ahí habíamos planteado dos estados de resultados. Aquí está. ¿No? Entonces ahí yo tengo
ganancia bruta, ¿no? Vamos a ver así. Para el ejercicio 1, ¿no? ¿Cuánto sería? Me dice utilidad bruta. ¿Cuánto es la utilidad bruta aquí? 16.800. ¿Sobre cuánto? Sobre los ingresos. 28.800. Eso sería para el año 1. Mejor le pongo año 2. Aquí cuánto sería? 53 sobre 91.200. Entonces, ¿de dónde estoy sacando? Del estado de resultados. Y el estado de resultados de donde estoy obteniendo es el que yo voy a trabajar de acuerdo a mi declaración tributaria, donde planteo el estado de resultados. Entonces, ahí donde sale de mi estado de resultados. Después de haber aplicado la NIC 11, haber determinado mis resultados devengados, ahí está. Bien, perfecto. Entonces, para ello tengo un ratio. $53. Ahí tenemos un ratio. A ver, 16.800, 28.800, 53. 91, sí, 0.58. Ahí algo está mal, que me está jalando. Ahí tenemos el mismo ratio. Bueno, vamos a aplicarlo entonces. A ver, ¿qué es lo que me dice? ¿Cómo determino la renta bruta? Me dice renta bruta del año 1. A ver, volviendo a nuestra diapositiva, a ver, ¿qué nos dice el artículo 63? ¿Qué me dice? Señor, a ver, para determinar su renta bruta, usted debe asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de aplicar sobre los importes cobrados por cada obra durante el ejercicio comercial el porcentaje de ganancia bruta calculado para el total de la respectiva obra. Entonces la pregunta es, el porcentaje de ganancia bruta, y eso es una de las que también está en la diapositiva. Eso es la primera pregunta que tenemos que resolvernos. Porque la norma lo único que nos dice, tal como estamos viendo acá, nos dice el porcentaje de ganancia bruta calculado para el total de la respectiva obra. La pregunta es, ¿para la obra, para la parte que ya ha avanzado o para el total de la obra? ¿No? Ahí tenemos nosotros, de acuerdo al material ahí, tal como está, la norma tributaria no precisa el procedimiento para encontrar el margen de ganancia bruta, por lo que caben dos posibilidades. La primera posibilidad es que se toma la utilidad estimada, ingresos y costos al inicio del contrato, y la cual se va a utilizar uniformemente durante los sucesivos ejercicios en que perdure la construcción. O la segunda posibilidad es que dicho margen se determine al final de cada ejercicio en función de la utilidad estimada, ingresos y costos a esas fechas. O sea, la norma no me dice, simplemente aplica el margen de ganancia bruta. ¿No? Entonces, opiniones y a favor y en contra. ¿Se debe aplicar el segundo método o el primer método? ¿No? Por ejemplo, esta es una opinión, dice, se debe aplicar el segundo método para hallar la renta bruta en el contrato de obra.
La razón estriba en que si bien en el primer ejercicio el porcentaje de ganancia bruta calculado por el íntegro de la obra se encontraba correctamente determinado, en el ejercicio 2 y 3 de ejecución del contrato el margen de ganancia bruta estimado puede cambiar. ¿Por qué? Porque tal como decía la colega, pueden haber adicionales, pueden haber también reducciones, pueden haber correcciones en el contrato, por lo que mal haría el contribuyente en seguir liquidando su impuesto a la renta en función a esa utilidad primigenia, ya que no es lo real lo que se piensa percibir durante todo el contrato. Entonces, el hecho de que yo considere el estado de ganancias y pérdidas o el tema presupuestal no está determinado por la regla, no está determinado por el reglamento. Simplemente hay aproximaciones y opiniones a favor y en contra. Lo que yo he hecho en Excel aquí, en el caso que estamos nosotros viendo, es aplicarlo sobre el estado de ganancias y pérdidas real, pero también existe la posibilidad de que lo haga sobre el presupuesto. A ver, veamos cómo sería sobre el presupuesto. ¿Cuánto era el gasto de presupuesto? 50.000, ¿no? ¿No? ¿Cuánto? A ver, veamos, ahí estamos mal. A ver, los ingresos eran, acá lo voy a hacer, 120.000, ¿no es cierto? A eso teníamos que llegar. 120.000. Mis costos, ¿cuánto eran? 50.000, ¿no es cierto? Sí, 50.000. Que es lo que nosotros tenemos acá. Ya está. Por lo tanto, mi utilidad bruta $70.000. ¿Cuánto sería mi porcentaje de ganancia bruta ahí? Utilidad bruta 70.000 sobre el total de los ingresos. ¿Cuánto me daría aquí? ¿Sí? Entonces estamos llegando al mismo margen de utilidad, porque se está manteniendo la misma relación de avance de los costos. Fíjense, para el devengamiento de los ingresos, ¿qué cosa hemos tenido? Un porcentaje de avance en función de los costos, ¿no es cierto? Y la relación de los costos se ha mantenido en el tiempo. Entonces es por ello que tenemos el mismo indicador. ¿Cuánto es el porcentaje de ganancia bruta al final? 0.58, es decir, estamos hablando de un 58.33% de margen de ganancia bruta que tendría ahí. Muy bien. Entonces, con este dato de aquí que estamos observando, ya esto yo lo cierro, de acá arriba ya no lo vamos a utilizar. Con este dato de aquí, que está aquí y que está aquí, vamos a proceder a determinar la renta bruta. Entonces ya tengo mi porcentaje de ganancia. Entonces, señor, tributariamente determíneme la renta bruta. ¿Qué quiere decir? Que contablemente voy a determinar de frente la ganancia, la utilidad bruta, ¿no? De frente voy a, tributariamente hablando. Entonces ahí, ¿cómo decimos? Renta bruta es igual a importe cobrado por, ¿qué cosa me dice? Porcentaje de ganancia bruta, ¿no es cierto? Sí. Ahora veamos entonces para el año 1. En el año 1, tal como en el primer cuadro hicimos nosotros, en el año 1, a ver, ¿cómo está la situación? Acá tengo un cobro, sí, de 10.000, porque el anticipo lo he tenido que cobrar. 2, tengo un cobro de 15.000. Ustedes me dicen, oye, pero ¿por qué no tomas 11.800 y 17.700? No, es que lo que va a afectar resultados, ¿cuál es? Es el valor de venta, no es el precio total, porque el precio total es que el IGB, eso no tiene que ver nada. Allá, entonces, ¿cuánto es lo que yo he cobrado en el año 1? 25.000. ¿Y cuánto es lo que voy a cobrar en el año 2? Es la diferencia. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Entonces yo tendría en el año 1
A ver, mejor lo voy a poner así para. En el año 1 voy a cobrar 25. Ya está. Y en el año 2, ¿qué es lo que voy a cobrar? En el año 2 me dice cobra los 20.000, ¿no? Cobra los 35.000, que ustedes lo tienen en el cuadro, estos 20, estos 35, cobra los 10.000 y los 30.000, ¿no? A ver, lo último, 30. Devengamiento no va, porque el devengamiento, esto de acá, este 10.000 de acá ya no va porque ya lo he cobrado arriba, solamente sería 40.000, estaría ahí duplicando. Entonces acá ¿cuánto tendría? ¿Cuánto sería el total de los cobros que tengo? Igual, llego, ¿no es cierto? ¿Cuánto era el ingreso presupuestado? 120.000. Pero para efectos fiscales tengo que tener en cuenta qué es lo que cobré. En el año número 1 he cobrado 10.000, que es el anticipo, y 15.000 de la segunda factura. Por lo tanto he cobrado 25.000. En el año número 2 he cobrado 20.000 y 35.000. Estos dos primeros han sido facturados en el año 1. Y luego 10.000 y 30.000. El anticipo se devengó en el año 2, pero se cobró en el año 1. Eso hay que tener en cuenta también. Muy bien, entonces a eso que me dice, señora, a eso aplíquele su porcentaje de ganancia bruta. ¿Ya? Lo multiplicamos y vamos a obtener esos datos. Un momentito, por favor. Entonces aquí tendría esta columna la renta bruta. Tanto para el año 1 como también para el año número 2. Ya. Eso es. Muchas veces los libros, ustedes van a ver los libros de impuesto a la renta, todos los libros de impuesto a la renta llegan hasta ahí. Te dicen lo que cobraste por el porcentaje y ahí está. Pero no, a mí lo que me interesa es saber cuánto es el impuesto a la renta. Claro, porque una cosa es la renta bruta y yo tengo que llegar hasta la renta neta y el impuesto a la renta respectivo. ¿Ya? Entonces termine de tomar nota ahí y vamos a ver el siguiente paso. ¿Cómo hago yo para llegar a determinar mi resultado de renta neta? ¿Ya? Le quitaré ahí los gastos, le adicionaré. ¿Cómo será el paso que tengo que tener en consideración? Muy bien, entonces vamos a colocar aquí, siguiendo nuestra secuencia de la historia, determinación de la renta neta en el ejercicio 1. Determinación de la renta neta en el ejercicio 1. Ok, perfecto. Entonces, el problema que tú tienes aquí es el siguiente. Y va al comentario de lo que hacíamos en la mañana. Acá tributariamente hablando tú tienes 14.583. ¿Te acuerdas en la mañana que habíamos dicho que esa renta bruta, qué cosa era igual? A la utilidad bruta, ¿no? Eran conceptos similares. Entonces, ¿dónde encajaría esto? Tributariamente hablando, ahí lo tendría como 14.583.33. El problema que yo tengo es cuánto corresponde eso a las ventas. Y el problema es cuánto yo tengo de ventas tributariamente hablando y cuánto tengo de costo de ventas. No lo sé, porque el contable sí lo tengo.
¿Dónde lo tienes? En el estado de resultados del año 1. En el estado de resultados del año número 1, cuando habíamos elaborado nosotros nuestro estado de resultados, teníamos lo siguiente. Yo, o sea, contablemente sí lo tengo. ¿Cuánto es? 28.000 menos 12.000. ¿No? Ahí lo tengo. Ahí tengo ese resultado, ahí está. Ah, no, esto tengo que restar. Ah, 28.800, no, ahí estoy mal. 28.800 menos 12.000, ahí tengo que restar. Ahí está. 16.800, ahí sí coincide. Ok. Perfecto, entonces tengo este cuadro. Lo contable, ¿de dónde le he sacado? Del estado de ganancias y pérdidas, que ya lo trabajamos en el día. Y tengo lo tributario, que me dice, de acuerdo a la aplicación de la norma, la renta bruta es esa. Entonces acá tengo el siguiente cuadro y tengo el siguiente problema. Acá viene el truquito. A ver, me dice, si esto es el 100%, tengo que aplicarle una regla de participación. Si esto es el 100%, entonces ¿cuánto será el otro? Regla de 3, simple. A ver, dice, ya, fácil, esto por esto entre lo de arriba, ¿no? Le damos un porcentaje. ¿Y cuánto nos da? 58.3333, ¿no? Que es justamente el porcentaje que ustedes ya conocen. Y eso por diferencia, ¿no? 100 menos 58. Entonces el costo de ventas va a ser 41.67 menos 41.67. Ya. Si ya tengo los porcentajes acá, es fácil saber cuántos serán las ventas tributarias para efecto del impuesto a la renta, no IGB, para efecto del impuesto a la renta. ¿Cuánto sería? Ah, por regla de 3 simple, pues señor, ¿cierto? Esto por esto entre 25.000, ¿no? Sí, redondeando más o menos. Ya, por redondeo. ¿Y de abajo cuánto sería? Aproximadamente así, 25.001 ya para nadie dice. Entonces vamos a copiar el formato. Entonces fíjense cómo ahora sí tengo un resultado contable y un resultado tributario. Estos 14.583, ¿de dónde han salido? Son consecuencia de la aplicación del inciso A, artículo 63 de la ley del impuesto a la renta. He aplicado, ¿cómo he llegado? Porque le he determinado el porcentaje en función de los resultados contables. Y eso recién me va a generar diferencias para la NIC 12. Ya, claro. ¿Por qué? Porque las ventas contables menos ventas tributarias. ¿No? Y acá es menos 10.417.67. ¿Sí? Menos 10.000 y 14 que me da eso. Entonces acá la diferencia, ¿cuánto sería? 1.582. Entonces esto más que todo no me interesa. Esto de acá arriba, estas diferencias sí. Porque esto sí va a tener que afectarse desde la perspectiva de la NIC número 12. Ok. Luego tenemos gastos de administración del año número 1. ¿Cuánto es? 5.900. ¿No? Gastos de venta no hay.
Utilidad de operación. Y se va a ir manteniendo la misma diferencia pues, que se ha generado acá. La idea es que esto tengo que contabilizarlo de acuerdo a la NIC 12. Esto tengo que contabilizarlo. O sea, esto tengo que llegar a este resultado. Dentro de lo que es lo contable. Listo. Luego tenemos utilidad de operación. ¿Qué más teníamos acá? Utilidad antes de impuestos y reparos, ¿no? Ahí tenemos. A ver. Muy bien. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Tenemos que llegar al resultado tributario, o sea, tenemos que llegar a lo mismo. Reparos. Contablemente, yo tengo 28.800. Tributariamente, 25.001. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Que tengo que adicionar o tengo que deducir ahí? Tengo que deducir, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me he excedido o no me he excedido? Tengo que restarle o no. ¿Sí o no? A ver cómo estamos ahí. Tributariamente yo debía llegar a 25. ¿Ya? Y ahí estoy con 28. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Restarlo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el costo de ventas? El costo de ventas es contablemente 12.000, pero tributariamente ¿cuánto es? 10.417.67. Esto viene, acá es sumarle, acá me está saliendo positivo, 1582.33. A ver, llegaremos al mismo resultado, vamos a ver. Y llegamos al mismo resultado. ¿Ya? Solo que nosotros vamos a tener que ajustar este tema de acá vía norma internacional de contabilidad número 12. Porque estos de acá, dos, son diferencias temporales. Esas dos de ahí son diferencias temporales. Fíjense que al final llegamos a lo mismo. O sea, si yo fuera tributario, es lo mismo, 8.683.33. Pero para efectos con cifras contables, esa diferencia que yo tengo lo estoy ajustando abajo en los reparos. ¿Ya? Es por eso que ustedes cuando vamos a nosotros que tener que trabajar, bueno, esto no, creo que no lo voy a descargar esto, necesariamente tienen que verlo en el PET. Lo voy a dejar descargando mientras tanto porque no, en mi máquina no tengo el anual. Quiero ver porque esto sí está establecido, este ajuste está establecido en el PET, ya por si acaso, ¿eh? Vamos a ver eso también. O sea, está en el PET. A ver, vamos a ver. Mientras mi máquina lo han formateado y no tengo acá yo PDTs. A ver, PDT cualquiera.
Que vaya descargando. Ya, entonces nosotros tenemos acá unas diferencias temporales que trabajar. Estas diferencias temporales tengo que generar impuesto a la renta diferido. Pues acá lo primero que determinamos antes del diferido siempre es el impuesto a la renta corriente. ¿Cuánto va a ser igual? Es decir, va a ser igual a 2600, bueno, redondeando, ¿no? 5. Entonces la contabilización de eso para ir avanzando. $2.605. Ahí estoy contabilizando qué cosa, el impuesto a la renta corriente. Ahí está, a ver, vamos a ver. Vamos a ver dónde tengo impuesto a la renta anual. Cualquiera. $2012. Ya hasta que vaya bajando. Quiero que de todas maneras vean ustedes dónde se coloca esto que vamos a hacer. Tiene que ir a una casilla y de construcción está establecido dentro de la ley. Muy bien. Entonces nuevamente vuelvo a la clase, a lo que les estaba explicando hace un momento. A ver, si es que en mi diferencia temporal es una resta, ¿qué tipo de impuesto diferido me genera? ¿Activo o pasivo? Si es de una deducción es activo. ¿O es pasivo? A ver, cuando es una deducción es pasivo, ¿no es cierto? Y cuando proviene de una adición, ¿qué cosa es? Activo. ¿Ya? Eso hay que tener muy en cuenta. ¿Qué significa? Que cuando yo contabilice mis impuestos a la renta diferido, yo voy a tener lo siguiente. Ventas. ¿Cuánto es por ventas? Por ventas es igual a 3.799. Eso lo tengo que multiplicar por el 30%. Eso que estoy obteniendo, ¿qué cosa va a ser? Un impuesto a la renta diferido pasivo. 882 contra la 4912. ¿Por cuánto iría acá? Ya, esa sería la primera contabilización. Y la segunda me dicen. La segunda, fíjense, de los que uno es el ventas está en negativo y el costo de ventas está en positivo. Costo de ventas. ¿Cuánto es el costo de ventas? Costo de ventas es 1582.33 y eso por el 30%. ¿Cuánto me da? 474.70 redondeando. ¿Cuál es la contabilización de eso? Como es en positivo, 2712.
Y ahí tenemos nosotros la segunda contabilización. Tenemos las dos. Lo interesante de este tema es ver qué va a suceder en el ejercicio número 2. ¿Se va a revertir? ¿No se va a revertir? Terminemos de contabilizar eso. Luego voy a aperturar el PDT, lo voy a terminar de instalar. Y vamos a ver qué es lo que dice el PDT en sus casillas de reparos. Para ver si esto que estamos haciendo acá está dentro de esas casillas. ¿Ya? O no está. A lo mejor dicen, no, lo que está haciendo no está. No sirve. Dicen, no, tiene que estar, definitivamente, porque son dos casos tipo que se tiene de esta situación, tal como les planteaba hace un momento. Ya, a ver, terminen por favor de tomar nota y luego voy a instalar el PDT acá para... Ya creo que descargó. Un momentito, por favor. Ahí se lo vuelvo, voy a instalarlo y ya está. Ahí está, que vaya instalando. Okay. Listo, para que vayan tomando nota. Terminamos de instalar, vamos a ver el PDT. Y luego de ahí vamos a ver el ejercicio 2. ¿Qué es lo que va a pasar con el ejercicio 2? Es importante que ustedes conozcan lo que se llama generación y que también lo que se llama la reversión de lo diferido. Básicamente por la aplicación de este método. Listo, creo que lo tenemos, ¿no? ¿Sí? Vamos al PDT entonces. A ver, terminen de copiar. Estoy viendo algunas personas todavía que están tomando nota. Y vamos a ver en el PDT, eso es lo interesante. O sea, esto que estás haciendo tú, que es un caso especial, solo exclusivo de constructoras, se contempla en el PDT. ¿De qué manera se trabaja en el PDT anual? ¿Cómo se llenaría? Muy bien, a ver. Muy bien, ingresamos ahí al PDT, ahí está el anual. Ya, siempre el PDT, su menú ayuda. Y dan ahí, sí, no. No, bueno, todo al no. Estados financieros. Bueno, el balance, que es el dato, pasivo, patrimonio, estado de resultados. La pregunta es acá, ¿qué datos deben ir de lo que nosotros estamos trabajando dentro de nuestro estado de resultados? ¿El contable o el tributario? ¿Qué es lo que va a ir? Esto de acá, va a ir el contable. ¿Cuántas es mi ventas? 28.800. Ya está. Costo de ventas, 12.000. Gastos administrativos, 5.900. Ya está. ¿Qué más? No hay más. Y luego viene el tema de los reparos, ¿no es cierto? ¿Sí? No tengo esto. No tengo nada más. Estoy colocando mi estado de resultados ahí. Voy a la casilla impuesto a la renta y empiezo. Adiciones. Está chiquito, ¿no? Lo voy a maximizar ahorita, ¿ya? Para que ustedes lo vean, porque está realmente chiquito. Acá está. Este punto de acá. Se me ocurre con el Paint, pues, ¿no? Ya está, con eso lo voy a...
Creo que ahí se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí, ¿no? Se ve algo, ya, algo se ve. Ya, ok. ¿Qué es lo que dice? O sea, dentro de los agregados, a las adiciones, hay uno que dice agregados para lo señalado en el artículo 63 en empresas de construcción y similares. Base legal, artículo 63 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta. Esto existe tanto en agregados como también en deducciones. ¿Ya? A ver, veamos en deducciones, me dicen, a ver. ¿Ya? Por ejemplo, acá agregados, me dice artículo 63. Entonces me dice, ¿es temporal o es permanente? ¿Es temporal o es permanente? ¿No? Entonces ahí, en un momento más vamos a trabajar eso. Ya. Luego, en deducciones. Acá está también. Ahí está, también existen deducciones, mira lo que dice, deducciones para lo señalado en el artículo 63 en empresas de construcción o similares. Base legal, artículo 63 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta. O sea, existe, ya está estipulado ya recuadros para que tú hagas lo que estamos haciendo nosotros a continuación, tributariamente hablando. Entonces ahí nosotros tendríamos el siguiente escenario. Vamos a cerrar esto y vamos a trabajar. A ver, me dicen, ahorita lo que tú tienes que llegar es a un impuesto a la renta corriente, me dicen. A ver, ¿cuánto es el impuesto a la renta que yo tengo? Tengo que llegar a ¿cuánto es el impuesto a la renta? A 2.605, ¿no? Porque ahorita, ¿cómo está el impuesto a la renta acá? El PBT está con 3.270. Entonces, en adiciones, ¿qué tengo que adicionar? Me dice, tienes que adicionar el costo de ventas. ¿Cuánto es? 1.582.33. Entonces, acá voy, artículo 63, diferencia temporal, ¿no? Me dice, base contable, ¿cuánto es? 1.500, ¿cuánto? 82. Solo redondo de frente, ¿no? Base tributaria, ahí está. Ahora, en deducciones, aceptar. En deducciones, ¿cuánto tengo? 3.799. Deducciones acá. Base tributaria no hay. Aceptar. Entonces, ¿cuánto es mi impuesto a la renta? 2.605. Entonces, lo que yo tengo en la casilla 113, ¿cuánto es? 2.605. Esto que determinas en la casilla 113, esto es el impuesto a la renta corriente. O sea, acá el PT me dice, saca tu diferido, que contabilice el diferido, que esto no te dice para nada. Simplemente llega el impuesto a la renta corriente. El impuesto diferido que nosotros estamos haciendo abajo no afecta a esto. ¿Ya? Entonces, por ahí he visto yo algunos casos en los cuales el diferido lo afectan con la 4017. No tiene que ver nada eso. Ese es otro tema totalmente distinto. ¿Ya? Entonces, cuidado, por eso, si es que yo voy a optar por aplicar el artículo 63, inciso A, voy a tener que hacer mis ajustes contables. Entonces voy a llegar a lo mismo, voy a llegar a este escenario. Perfecto. Entonces, a ver, salir, desea guardar los cambios, sí. Aceptar, ya está. Ok, perfecto. Entonces, acá, ¿cuál es el problema? El problema es qué va a pasar con el año número 2. Porque lo que me interesa, tal como cuando yo les mostraba en la... Les mostraba en la mañana y luego para volver a este bloque de la tarde, les estaba mostrando que había una cuenta que se llamaba no emitidas y esa no emitida se convertía de un ejercicio para otro, ¿no? Se revertía.
Esto de alguna manera también tiene que revertirse en el año número 2. Entonces volvemos a hacer lo mismo en lo que queda de ahora. Vamos a hacer el mismo cuadrito acá. Vamos a trabajar el año número 2. En el año número 2 yo ya he determinado mi renta bruta ahí, ¿no es cierto? Entonces yo puedo copiar esto acá. Y luego lo corregimos. Año 2. A ver, entonces tenemos lo siguiente, para mantener la misma estructura. Volvemos al caso del año número 2. Y el caso del año número 2 comenzamos la historia de la siguiente manera. La utilidad bruta tributaria sí la tengo. ¿Cuánto es la renta bruta que he obtenido? 55.416.67. De ahí comienzo. Ya lo tengo. ¿Qué es lo que tengo a continuación? Que colocarle el estado de resultados. ¿Pero el estado de resultados de qué? Del año número 2, que ya hemos determinado en el caso anterior. El estado de resultados que nosotros habíamos determinado para el año 2 decía lo siguiente. Contablemente tú tienes 91.200. Aquí tienes 38.000 y aquí tienes 53.200. Ahí está, habías llegado a eso. Entonces otra vez tenemos que hacer el mismo procedimiento. Ahí está. Ya, ahora sí, ya no lo muevo. Prometo no verlo para no marearse. Ya. Eso va a ser menaje. Ya. Ok, entonces vamos a comenzar con estos datos. Ya, tomamos nota y vamos a ver. Mi objetivo es ver qué pasará en este segundo año. He generado un impuesto a la renta diferido, tanto pasivo como activo. En el año número 2, ¿sucederá lo mismo? ¿Se revertirá? Teóricamente pienso que sí se va a revertir, ¿no? Entonces vamos a ver. La idea en este bloque de la tarde es que ustedes tengan en consideración cuáles son los procedimientos metodológicos para aplicar el método A del artículo 63. ¿Ya? Que está contemplado, ya han visto que en el PDT sí está establecido, solo que a veces nosotros no lo usamos, ¿no? A veces nosotros de frente, no, la factura es de frente. La factura de valorización, su IGB, que no es nada complejo. Lo que facturé, pago a cuenta, todo eso, ¿no? No hay nada complejo, me dicen, ¿no? Pero cuando queremos aplicar el método artículo 63, vemos un libro, ¿no? De frente dice renta bruta, igual y ahí queda, ¿no? Pero no llega hasta la determinación del impuesto a la renta diferido. No hay. Bueno, al menos no he visto yo un caso que esté así. Bien, comenzamos entonces. Paso número 1. Porcentajes. Si esto es 100%, ¿cuánto será la utilidad bruta? ¿No? Si yo multiplico 53.200 por 100 entre, y justamente me da los famosos 58.30, pero se mantiene el mismo porcentaje, y por diferencia entonces se convierte en 41.666, ¿no? Si ya tengo esos porcentajes, puedo aplicarlo al otro lado. Entonces, a ver, me dice esto por esto entre lo de abajo. ¿Cuánto sería? 95.000 tributariamente hablando. ¿Y cuánto sería el costo de ventas? Pues será la diferencia, me dicen, ¿no? Menos 39.583.33. ¿Sí? Ahí tenemos eso.
y otra vez tengo diferencias, ¿no? Otra vez tengo diferencias. Si nosotros comparamos con lo del periodo pasado, también vamos a ver que ahí se está repitiendo las diferencias. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a revisar eso. Solo que como estaba en el año número 1. En el año número 1 lo contable era mayor a lo tributario. En el año número 2 lo tributario es mayor a lo contable. Es al revés, ¿no? Ahí está por redondeo. Ya, y en el segundo por redondeo también 1500 por 1 está la diferencia. Por 1. Ok, entonces tenemos unas diferencias. Bueno, por un tema de redondeo ahí, debe calzar, pero por un tema de redondeo ahí está. Listo, entonces fíjense que es al revés acá. Acá debería ser positivo, si podemos decir así. Vamos a forzarlo. Ya está. Por un dígito que está para arriba y para abajo. Bien, entonces en el año número 2 teníamos estado de ganancias y pérdidas. Sí, había estado de ganancias y pérdidas. ¿Y había gastos de administración en el año número 2? Sí, me parece que sí. Sí había 10.000 le habíamos puesto, ¿no? 10.000 le habíamos puesto. Ya, entonces gasto de administración. Ya está. Entonces ahí tengo utilidad de operación. Tengo utilidad de operación. Y por lo tanto, ahí voy a tener utilidad antes de impuestos, ¿no? Que en este caso, ¿cuánto va a ser? 43.200, el contable y el tributario, a donde yo debo llegar. Yo tengo mis reparos. Me dice. Acá las ventas no hacían como tendría que hacerlo, tributariamente hablando. ¿Tendría que restarlo o tendría que sumarlo? ¿Cómo lo habíamos hecho en el ejercicio 1? ¿Habíamos sumado o habíamos...? Se restaba. ¿Sí? Acá tenemos que sumarle. Y el costo de ventas, acá tendría que restarlo. Menos, a ver, llegaremos. ¿Sí? Y llegamos a la misma cifra. Solo que aquí en el caso de lo contable nosotros tenemos que tener en cuenta esto y me genera y que aquí es al revés. Fíjense, vamos a comparar los 2 años. Vamos a comparar los 2 años. Vamos a comparar lo que nosotros tenemos acá, tanto el año 1 como el año número 2. Ahí está. Aquí lo que ha pasado, este es del año 1, nosotros habíamos generado este impuesto.
Aquí los 3.799 se restaba. Y aquí, ¿qué pasa? En el otro caso, se adiciona. Aquí se sumaba. Y acá se resta. Por obvios motivos, por un tema de redondeo, un número, un dígito, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo contabilice? ¿Ya? Cuando yo contabilice, tengo que tener en cuenta ese detalle. Entonces, cuando yo voy a contabilizar, viene lo siguiente. Impuesto a la renta corriente. El impuesto a la renta corriente va a ser ¿cuánto? 13.625. ¿Cómo se contabiliza? 881. Y ahí tengo el asiento de contabilización de esta operación, que es el impuesto a la renta corriente. O sea, todos vamos a llegar siempre al impuesto a la renta corriente. Siempre, sí o sí. En lo que sí, el problema es en lo diferido, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Contabilización del impuesto a la renta diferido. Ya, entonces tenemos en primer caso. Para ventas. Me dice. Fíjense, acá hay una regla básica. ¿Se acuerdan que les dije? Si está adicionando, si está sumando, ¿qué cosa es? Activo. Pero en este caso proviene de otro ejercicio. Entonces lo que se llama es reversión. Entonces acá lo que se llama así. Como proviene de otro ejercicio, de un ejercicio anterior. ¿Ya? Como proviene de un ejercicio anterior, se contabiliza como una reversión al asiento anterior, haga la redundancia. Ventas. ¿Cuánto es el importe de las ventas? Que estamos viendo ese ajuste. Es 3.800 por el 30%. $1.140. Entonces, ¿cuál sería? Yo tengo que revertir acá. ¿Qué cosa? Si me generaba un pasivo, entonces ahora debo de revertirlo de la siguiente manera. 49.12 contra la 882. Ahí estoy contabilizando el asiento al revés. Fíjense, porque la cuenta de pasivo, ¿dónde está? ¿Está en el debe? Sí, está en el debe. Debiendo estar en el haber, está en el deber. Revierto. ¿Qué pasa para el costo de ventas? Reversión también. Como una reversión. Entonces acá, costo de ventas. ¿Cuánto es el tema del costo de ventas? Costo de ventas 1583.33 por el 30%. $405 que me dice acá. Entonces, ¿cómo sería la reversión? Si me genera un activo,
Va al revés. 882 contra la 3712. Hay que corregir. Y ahí tenemos la reversión correspondiente, o sea, el asiento de reversión. Toda contabilización que nosotros hacemos bajo el enfoque de la norma internacional de contabilidad número 12, lo que es impuesto diferido, siempre se genera y se revierte. Siempre se genera y se revierte. Hay que tener ese control. ¿Cuándo se genera y cuándo se revierte? Si ustedes reciben una contabilidad y esa contabilidad me dicen tiene diferidos, tiene impuesto a la renta diferido, ustedes tienen que averiguar en qué etapa está. ¿Está en generación o está en reversión? ¿Parcialmente ya se revertió? ¿No se ha revertido? ¿Se tiene desde hace años atrás? Hay que ver esa situación. Por eso es importante, porque no se puede tampoco tener eternamente el saldo en esta cuenta. En algún momento se va a tener que hacer la reversión correspondiente. Caso contrario, si es que fuera un error contable, no queda otra que corregirlo con la cuenta 59. Muy bien, para terminar este tema. Esto, hasta este momento hemos visto de un ejercicio a otro. Pero ustedes me dicen, ¿y qué pasa si todo se da en un mismo ejercicio? Hay diferido, hay que el devengado, que el artículo 63, no hay nada, simplemente la facturación es la misma. ¿Ya? Entonces el estado de ganancias y pérdidas, tanto contable como tributario, coincidirían. Entonces, a ver, terminamos de tomar nota y ahí voy a formular un EGP de un año para comparar cuál sería el resultado ahí. Y con eso vamos a dar término a la sesión. Y bueno, si vienen dudas, preguntas, voy a estar resolviendo dudas y preguntas. Y el día de mañana a las 9 no se olviden para el tema de laboral. Ya que eso sí más bien está en el material, el convenio. Pero sin embargo yo voy a tener que hacerlo todo en cálculos. Si se trae en calculadora, buena hora. Pues para que, mira, sí lo hizo. A pesar de que yo lo voy a hacer en Excel, lo importante es para tenerlo. Bien, entonces para terminar, esta sesión un poco agotadora, me dicen, bueno, ya. Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa si todo inicia y termina en el mismo ejercicio? ¿Ya? Por ejemplo, si yo tuviera una obra y tuviera facturación y tengo los meses, mayo, vamos a suponer así. Yo tengo facturación y luego vamos a ver, para terminar algo que es sencillo, el tema de pagos a cuenta también. Facturación. Y yo tengo ahí, la facturación me dice, ¿sabes qué? Valor de venta, IGB, por dar algunas cifras. Ya está así. Entonces me dice, va a haber lo contable, lo tributario, acá. ¿Hay alguna diferencia? Cuando nosotros tenemos este cuadro, tal como tenemos acá con su IGB respectivo, en un mismo ejercicio, si todo estuviera, por ejemplo, esta obra comenzó en mayo, inició en mayo, de acuerdo a su contrato de ustedes inició en mayo, y terminó en octubre, que me dicen, hay diferido, que hay artículo 63, que tengo que aplicar el porcentaje de realización, no. Fíjense, al 31 de diciembre,
es el 100%. Por lo tanto, este es el kit del asunto. O sea, si yo inicio una obra en mayo del 2013 y la termino en octubre del 2013, ¿ya? Al 31 de diciembre de esa obra el porcentaje de realización es el 100%, porque se terminó. Por lo tanto, el ingreso facturado va a ser igual al ingreso devengado. Y ahí no va a haber ninguna diferencia, no va a haber ningún problema. Y mis costos también van a ser costos incurridos, son costos del periodo. No hay ningún problema. Lo que sí hay que tener en cuenta es lo siguiente, una regla básica para pagos a cuenta del impuesto a la renta, ¿ya? Pues ahí terminen, tomar nota ahí, una regla para ya terminar. ¿Ya? Esto hay que tener muy en cuenta para los pagos a cuenta. El tratamiento que ustedes han estado llevando, estoy 100% seguro que es el del devengado. Es decir, conforme tenías tus facturas en el mes, las ya hayas cobrado o no, te generaba tu pago a cuenta del impuesto a la renta. A excepción de los anticipos. Si yo facturaba y en el tenor de la factura dice anticipo, eso no entra a pago a cuenta del impuesto a la renta. ¿Ya? Pero la facturación que dice por valorización del avance de la obra, eso pago cuenta del impuesto a la renta. Si estoy bajo devengado. Pero si yo estoy aplicando el método A del artículo 63 de la ley del impuesto a la renta, entonces el pago a cuenta se determina en función de las facturas cobradas de esa obra. Porque me dicen, a ver, no entiendo. Si, por ejemplo, yo tengo 2 obras este año, ya. La obra 1 inicia así como vio ahí arriba, en marzo y termina en octubre. Ya, eso sigue con su regla del devengado. Las facturas van a tener que generar pago a cuenta conforme se coloca en el registro de ventas. Se devengó, se deshace su pago a cuenta. Pero tengo otro proyecto a la par, y ese otro proyecto inició en agosto del año pasado y estamos viendo que va a terminar, de acuerdo al contrato, en octubre del siguiente año. Ya, en esa otra obra probablemente tú sí estés aplicando el artículo 63 inciso A. O sea, si yo aplico el artículo 63 inciso A, solamente son para los proyectos que más de un periodo, toquen más de un periodo grabal. Porque tú podrías estar con 3 proyectos, 2 de ellos en el periodo y 1 a 2. Entonces, el que está en el proyecto está dentro del ejercicio normal. Su pago a cuenta, su contabilización, todo como lo has estado llevando. No hay que romperse tanto la cabeza ahí. Pero en el caso de que tú optes por el artículo A, el artículo 63, el inciso A, eso solamente afectaría para, digamos, el tercer proyecto que sí. Entonces no es para todo, porque a veces uno se confunde y dice, no, yo definitivamente me voy por este. ¿Quiere decir entonces que ahora mi pago a cuenta de todos mis contratos de construcción será en función de lo que cobro? No, solamente por aquellos contratos en los cuales tú vas a iniciar en un periodo, en un ejercicio grabable y vas a terminar en otro. En ese ejercicio, en ese tipo de contratos, si ese contrato a su vez está estipulado el artículo 63, método A, entonces definitivamente vas a hacer pagos a cuenta en función de lo que cobras. Eso es lo interesante. ¿Ya? Eso es lo interesante. Y ya no existe lo diferido. Y el método B es lo que hemos visto nosotros, que también se conoce como lo de devengado. Muy bien, vamos a pasar entonces a ronda de preguntas. Bien.
el micro.